Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Bueno, tenemos a Nairo campeón y yo quisiera resaltar la personalidad de Nairo. Su conducta, su actitud. Es un colombiano que da muchísimo orgullo frente a la vergüenza que estamos sufriendo en estos días por la corrupción y tantas conductas inadmisibles. Fue aprobada la Justicia Especial para la Paz, llamada la JEP, ayer en debate en el Senado. Un debate cuyo debate fue suspendido por suficiente ilustración y pues básicamente queda a mi juicio muy confusa la competencia para casos de militares, para casos de terceros vinculados al proceso. Y lo de la guerrilla sí creo que más o menos a mi juicio queda claro. Hemos invitado para hablar sobre la Justicia Especial, la JEP, a la senadora Paloma Valencia, que todos la conocen, pero es que hoy viene en una condición que yo quiero celebrarla y felicitarla. Es la mamá de Amapola. Entonces, la maternidad es demasiado importante para dejarla pasar de lado. Así es. Es muy profundo, muy grande ese sentimiento, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Noemí, por su invitación. Muy contenta de estar aquí. Un saludo a los televidentes y, por supuesto, decir que sí, la maternidad es una cosa emocionante, una cosa dura, de un esfuerzo muy grande, pero gratificante, y yo creo que lo transforma a uno en 1000 dimensiones como ser humano. Y usted que la ve empezar la vida, cuando piensa en su futuro, quisiera verla como su abuelo, Guillermo León Valencia, bueno, tanta gente de su familia importante, porque el fundador de la Universidad de los Andes también, el doctor Lacerna también es abuelo suyo. Sí, usted por donde se la toque, es el ADN el responsable de usted más. Bueno, tiene méritos propios también, pero quisiera ver a la niña involucrada en la política, o quisiera que... No, yo creo que lo importante es que ella pueda ser feliz. Yo creo que uno tiene que encontrar su propio camino y que la educación le permita saber hacia dónde quiere orientarse. Pero yo sí diría que yo espero que ella sea una luchadora, que sea perseverante. Un día hablamos sobre, que busque justicia. Sobre nosotras como mamás, que es tan difícil sí, compatibilizar tantos porque me papeles. elecciones. No, pero sí me siento muy orgullosa de la mía. Diego, usted es un abogado, Diego Martínez. Usted acompañó el proceso de negociación, ¿no es cierto? Sí, formé parte de la comisión jurídica que ayudó a construir las bases estructurantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted es uno de los autores, con Enrique Santiago, con Álvaro Leiva, con el doctor Juan Carlos Henao, sí. Sobre la JEP. Sí, con el doctor Cepeda. ¿Y está satisfecho por el debate que se dio en el Congreso con relación a lo que ustedes acordaron en La Habana? Me parece que es esperable que en un escenario de liberación democrática como el Congreso, en efecto, exista llevada a la práctica, y es una decisión que parte de los desarrollos legales y constitucionales que tenga el modelo, ¿no? Y usted, de acuerdo con lo que se va reformando hasta ahora, que decía el fiscal que buena parte de sus sugerencias había sido atendida, pero que no todas, en materia jurídica. ¿Usted cree que constitucionalmente va a pasar en la Corte sin dificultad, o que se ha afectado la naturaleza de la negociación en La Habana? Me parece que hay unos temas controversiales que la Corte Constitucional efectivamente tendrá que valorar, sobre todo en materia de correspondencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Creo que ese es un tema, una atención muy fuerte, pero creo que en general la jurisdicción ofrece una muy buena síntesis entre la necesidad de cerrar el conflicto armado por un lado, pero por el otro lado las reivindicaciones de las víctimas en materia de investigación, juzgamiento y sanción. Bueno, como para que veamos la importancia que va a tener la JEP, ayer se supo cabalmente que iban a ser 86 magistrados. ¿Y saben ustedes cuántos magistrados tiene la justicia para todo el resto de temas de la justicia en Colombia? 46. O sea que el poder judicial en Colombia va a estar en la JEP. Paloma, ¿usted cómo vio el debate en el Congreso y cómo ve el futuro de la JEP? ¿Como un semillero de conflictos, de competencia,
y un escarnio frente a muchas conductas sociales, o lo ve como la posibilidad de que por fin logremos la paz y empecemos a vivir? Yo en esta jurisdicción veo el inicio de un nuevo conflicto para Colombia y creo que va a ser responsable por muchas nuevas violencias y muchas confrontaciones sociales en el país. El debate en el Congreso es vergonzoso, el fast track yo creo que es de las cosas más antidemocráticas que uno pueda ver, que un presidente tenga facultades, una ley habilitante, donde el Congreso es un simple notario, donde van allá y pues el gobierno es el que decide qué se puede cambiar y qué no, y los congresistas son simplemente gente de buena fe que puede sugerir cosas como en un papel casi ridículo, en mi opinión. Y creo que eso desdice de la estructura del Estado de Derecho, pero la Jurisdicción Especial para la Paz sí me parece que es, digamos, la locuración más antidemocrática y completamente fuera del Estado de Derecho. Noemí, yo pregunto, ¿quién conoce a los 5 nominadores de los jueces? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen? ¿Quiénes son los que los van a investigar? ¿Quién va a controlar los excesos de esa jurisdicción? Que está reemplazando no solamente la jurisdicción penal, sino la Procuraduría y la Contraloría en materia fiscal y disciplinaria. Entonces yo creo que aquí estamos viendo la destrucción del Estado de Derecho, la caída de la Constitución del 91 y el boquete mediante el cual se van a administrar muchas venganzas. Bueno, yo voy a preguntarle algo al doctor Diego Martínez que no me queda del todo claro. Los sujetos objeto de la justicia penal especial, de la justicia transicional, verdad, reparación, que me llamó la atención, que es expropiación de los bienes de los delincuentes, pero yo pensaba que iba a reparar directamente a las víctimas que ese delincuente tenía y no se vio claro ayer eso, y mitigación en materia de justicia. Empecemos por el lado de los terceros, de los civiles vinculados directa o indirectamente al conflicto en los últimos 52 años, que de materia decisoria hubieran influido en la continuidad, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Entonces, quedó en la reforma a la negociación, quedó que era opcional que esos terceros se sometieran a la justicia penal especial. Pero le pregunto, ¿es optativo y qué debe hacer esa persona que es indicada frente a ese tribunal, frente a esos magistrados, un civil? Si él opta por no presentarse a la justicia penal especial porque no se considera un delincuente, ¿se va para la justicia ordinaria o la justicia penal especial lo puede llamar? ¿Qué pasa? Porque quedó la redacción confusa. Sí, realmente lo que hay que entender es que la jurisdicción es un sistema de principios y muchas de las decisiones de la jurisdicción van a tener que ser tomadas por los jueces y fiscales, como en todo sistema judicial. Es decir, en todo sistema judicial, con base en un principio sustantivo, los jueces y fiscales toman decisiones. Y eso es lo que va a ocurrir. A mí lo que me asombra realmente es en un país donde hay más de 15.000 compulsas de copias por investigaciones para terceros, que es lo que dejaron Justicia y Paz, hoy el ambiente sea no investigar los terceros. Yo creo que en eso sí tenemos que ser claros en la perspectiva de que sí efectivamente los responsables de muchos hechos atroces en este país no fueron simplemente los combatientes. Compartimos los tres, y yo espero que Paloma también, es que el que la haga la paga, y si es delincuente, tercero, civil, el que militar, guerrillero. Pero doctora Noemí, es que lo grave es la diferenciación. Porque es que en la ley de amnistía perdonaron todos los crímenes de financiación de la guerrilla. Entonces, si usted financió a los paras es muy grave y tiene que responder. Si financió a la guerrilla ya está amnistiado. Si usted robó para ayudar a la guerrilla, al Estado, usted fue un alcalde de la guerrilla y robó, esos crímenes ya quedaron amnistiados. No los vamos a ver. Entonces, lo que sí sorprende es el desequilibrio. Pero sigamos con la competencia, doctor Diego Martínez. ¿Qué pasa con la persona que, como se le da la opción, ayer como quedó escrito que lo acabamos de leer, podrá presentarse? Y el que no se presenta, ¿lo juzga a quién? Lo importante que debe saber el país es que ningún sistema judicial es optativo. Sí, los sistemas judiciales, y sí, efectivamente deben investigar, y si hay razones para llamar a alguien en una investigación, pues efectivamente la unidad de fiscalía de la JEP va a hacer eso. ¿sí? Entonces, ¿por qué lo pusieron lo que ocurre en este momento es que hay una definición al interior de la JEP
precisamente para aquellos que deseen ofrecer verdad o aquellos que efectivamente digan, mire, los hechos ocurrieron de esta u otra manera, ¿sí? Es decir, hay una posibilidad de que la persona se acerque a la sala de reconocimiento de verdad de la JEP y reconozca verdad, pero si no ha incurrido en un delito grave, un delito de lesa humanidad, pues efectivamente podrá o no podrá acceder a la jurisdicción. Nos toca hacer ¿sí? una pausa, pero seguimos con el tema que es, a mi juicio, totalmente confuso. Doctor Diego, para aterrizar el tema, muy en lo concreto, un ganadero o un industrial se siente inocente y no se presenta porque le dicen que será optativo presentarse o no. Entonces pensemos en el culpable, en que fue un actor que provocó desplazamientos, que se aprovechó de la tierra, un culpable. Y entonces optativamente se le da la facultad de no presentarse. En ese caso, ¿qué pasa? No, efectivamente me parece ¿Va que... para la justicia ordinaria? No, me parece que sería una muy mala decisión de esta persona. No, pero ¿cuál es su obligación frente a la negociación? La obligación de esta persona es efectivamente presentarse en la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero no se presenta, es decir, como dice, podrá presentarse. ¿Cuál es la otra alternativa? No, si no se presenta, va a ser investigada. Va a ser investigada o por la justicia ordinaria. Recordemos que la justicia ordinaria tiene plenas competencias para investigar. No, pero ¿juzgado por quién? No, en ese caso tendría que ser juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque el marco de competencia son los hechos ocurridos en el marco y con ocasión del conflicto armado. Y la pregunta sobre este tema, y vamos al inocente. Es que mira, lo que tú tienes que partir... Un segundo para la pregunta. El inocente, el ganadero que fue extorsionado para que tuviera que pagar vacuna y que no se presenta, se le da la opción de no presentarse, es inocente. ¿Qué pasa con él? Porque él se cree inocente, pero hay otros que lo asumen como culpable de crimen de lesa humanidad. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que me parece absurdo es lo siguiente, es si una persona cometió un delito, pues sea en la justicia ordinaria o la justicia especial para la paz, debe ser investigado. Ese es el principio general. Lo que tenemos en este momento es que efectivamente la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad Colombiana nunca investigó a los terceros. Es que existe más de 15.000 compulsas de copia. ¿Sí? Entonces yo creo que... hay alternativa para que ese inocente o culpable vayan a la Fiscalía y digan, yo opto por la justicia ordinaria, porque eso pareciera ser lo que está en la redacción. Ningún modelo de justicia es optativo. Es que pero lea lo que este es un sistema... Vuélvamelo a leer. No, yo le invito a leer el artículo 10 o el principio 10 de la jurisdicción, que efectivamente dice que el marco de competencia son los delitos ocasionados en el marco y con el fin del conflicto. Pero lo que está diciendo es que lo que hizo el Congreso es totalmente inane. Lo que se aprobó ayer en el Congreso diciendo que los particulares no tenían que presentarse obligatoriamente, el luego Congreso eso es un saludo a la bandera. Fija un marco de competencia para efectivamente investigar los terceros pero dice leamos lo que usted me lo leyó ahora, porque no se lo leemos a los televidentes. No, pues podemos leerlo, sí. Sí, yo creo que es muy importante, porque es que en aras a que la competencia esté clara, a que funcionen bien las cosas, es importante a tiempo que queden los temas definidos. Un minuto, porque es que usted sigue, pero es muy importante que el doctor Diego, que conoce esto al revés y al derecho, no lo lea. Un momento, por favor. Tengo que buscarlo. Si quiere, mientras tanto, pero ahí usted vaya digamos, ahí yo quería hacer dos observaciones. Lo primero, pues que evidentemente esto todavía no está aprobado porque le falta la conciliación. Y lo más seguro es que el gobierno opte por los textos de Cámara, que es lo que ha hecho en casi todos los debates, donde las concesiones que se logran en el Congreso en un debate más profundo y más juicioso sobre los temas, simplemente se destruyen la conciliación optando por eso. Y luego lo que está diciendo el doctor es que finalmente lo de optativo es un saludo a la bandera, porque si lo llaman, pues va a tener que presentarse. ¿Qué es lo que yo veo muy grave? Como en todo sistema judicial. Claro, pero entonces es una mentira lo que dijo el Congreso ayer. Es decir, los titulares que dicen que ya es optativo para terceros, pues son una mentira. Y yo creo que eso es cierto. Yo coincido con usted. No hay sistemas de justicia que sean optativos. A usted no lo pueden llamar y usted decide si va o no. Esa es mi confusión. ¿Lo encontró ya, doctor Martín? No. Y otra observación, doctora Noemí, con su venia. Mire, el problema de esto no es si uno debe investigar o no a quienes cometieron delitos en este país. Por supuesto que hay que investigarlos y por supuesto que deberían ir a la cárcel.
Lo que es Y inaceptable, pagar y conocer su verdad. Y contar la verdad y Exacto. reparar a sus víctimas y dar garantías de no repetición. Pero es que este sistema no lo garantiza. Y le pongo los casos muy claros. Las FARC va a confesar colectivamente los crímenes que cometieron, crímenes de lesa humanidad, graves violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra, los secuestros, los asesinatos, las violaciones de las mujeres, el reclutamiento de los niños. Y les van a poner después individualmente las penas. ¿Y en qué consisten las penas? Y aquí viene la primera trampa. Una privación efectiva de la libertad que no va a ser cárcel, porque además desgarantizan sus delitos políticos. Es decir, hay completa impunidad. Porque que a usted le pongan una pena que no es una, que es irrisoria, Pero significa también, impunidad. pero senadora, ¿no pasa lo mismo con los militares? Vamos para allá, doctora Noemí, fíjese que sí es distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Porque el reconocimiento de las FARC va a ser colectivo. Y luego van a llamar individualmente a cada uno de los militares de Colombia. Y yo pregunto, cuando llevan a un soldado, el soldado le dice, no, usted confiesa, lo podemos meter 20 años, él puede terminar confesando miles de crímenes que no cometió simplemente porque, ¿para qué va a arriesgarse a que lo vayan a condenar? Entonces, fíjese que para el soldado está muy bien, él queda libre. Y bueno, le dañaron su reputación y puede que no le importe. Pero mire el daño institucional que le van a hacer a las Fuerzas Armadas de Colombia, que las FARC va a lograr probar que fueron unas Fuerzas Armadas ilegítimas y que lo que había en Colombia era un ejército de ampones. Y para los terceros... Pero no hay posibilidad de que la fuerza pública pueda demostrar que no fueron temas sistémicos, ni mucho menos institucionales. Es que no sino importa, casos doctora aislados. Noemí, porque es que usted no tiene que demostrar la sistematicidad cuando usted condene 2.000 soldados. Usted ya demostró la sistematicidad. Entonces es que el problema es que aquí nadie pensó. ¿Pero y usted esto cree se lo que es que dije al van a ir doctor a decir Cepeda. mentiras los soldados para Claro, conseguir? Pero claro. eso sería contra el honor. Es que eso No, porque es que usted no le puede decir a un soldado que vaya allá y que enfrente 20 años de cárcel o que más bien opte por una confesión y quede libre. Porque el ¿Confesión o mentira? Una mentira, pues es que entonces... Porque confesión, sí. Pero eso es lo que le dicen. Entonces, aquí lo que vamos es a destruir la reputación de las Fuerzas Armadas. Sin garantías, doctora Noemí, porque vuelvo y le repito, estos son unos magistrados que son nombrados por unas entidades que delegaron una persona, que yo los llamo los 5 reyes. ¿Usted los conoce? Yo no conozco a ninguno. ¿Cuál es la responsabilidad política de estas personas? ¿Cuál es su representatividad en la sociedad colombiana? A ver, y van a nombrar 86 magistrados para juzgar a todos los colombianos, que no tienen ninguna responsabilidad frente a 46 que tiene todo el sistema colombiano. Por favor, leemos la parte. Sí, no, yo lo que quisiera Pero es que- leámoslo sí. porque es que me parece que es justo con los televidentes saber en dónde radica nuestra... Sí, pero lo que pasa es que no sabía y tenías que decirme que... pero fue es que como lo encontraste tan fácil antes del programa, Sí, es que pensé que era igual de fácil. anoche fueron aprobadas más de 9 resoluciones. No, Tengo pero la que me buscarla leíste ahora. antes del programa exactamente. Bueno, pero lo que me leyó el doctor Diego Martínez, que yo me oí todo el debate ayer, es que es opcional. Y como él bien lo dice, porque yo creo que, a ver, eso está Sí. perfecto, la lectura. Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hubieran contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto podrán acogerse a la JEP y recibir tratamiento. Podrán acogerse a la JEP. Y recibir el tratamiento especial que las normas determinen siempre y cuando que cumplan con las condiciones establecidas de contribuir a la verdad, reparación y repetición. Perfecto, doctor Martínez, Luego- lo leyó, luego- pero el podrán es optativo, es alternativo. Si no lo hace, ¿se puede someter entonces a la justicia ordinaria? O si se considera por parte del tribunal que es culpable, le toca a la JEP de todas maneras. Sí. Reconozcamos que ahí no está claro. No, sí está claro. Mira, Entonces cuéntanos, efectivamente, ¿cómo es lo que aquí hay es una oportunidad para muchas personas de resolver su situación jurídica y, en efecto, muchas personas que han participado como financiadores y que esa financiación haya tenido como consecuencia delitos graves, entre ellos delitos de lesa humanidad, masacres, desapariciones forzadas, entre otras cosas porque según estadísticas más del 80% de los crímenes de este país han sido cometidos por agentes del Estado o grupos paramilitares y el sistema ordinario nunca los ha investigado. Entonces me parece que Imagínese una jurisdicción disciplinaria con esa premisa. exigir usted que pues hay muchos jueces para investigar
una situación sistémica. Me parece bien tener un sistema de justicia con la suficientemente capacidad judicial, entre otras cosas porque uno de los argumentos más fuertes de la jurisdicción ordinaria es que no hay capacidad. Me parece que aquí se crea una jurisdicción con mucha capacidad, pero sobre todo una jurisdicción que ofrece la oportunidad efectivamente al país por primera vez de conocer qué fue lo que ocurrió. Y yo creo que en eso no tenemos, doctora Noemí, que tenerle miedo a la verdad. Yo creo que es muy importante, es muy importante. Ningún miedo a la verdad, pero esta es la verdad de las FARC, es que ese es el problema. Esta es una jurisdicción para mentirle al país. Nos toca hacer una pausa y vamos a conclusiones. Doctor Martínez, usted estaba terminando. No, me parece muy importante que el país sepa lo siguiente. Este no es un modelo judicial para nadie, es decir, no es un modelo judicial para los terceros, para la guerrilla, es un modelo judicial que pretende esclarecer y cerrar el conflicto armado, pero con, como lo ha dicho la doctora Valencia, efectivamente otorgando justicia, porque la justicia es un estándar muy importante en todo proceso de Una paz. pregunta porque se nos acabó el tiempo y posiblemente los vamos a invitar a otro programa a ustedes dos. Ayer oí yo de la expropiación de los bienes obtenidos ilegítimamente, tanto por la guerrilla como por los terceros. ¿Y a usted le parece mal eso? Me parece perfecto, perfecto me parece. Pero la justicia transicional, cuando uno la estudia, yo he tratado de estudiarla muy a fondo, obliga a la verdad, a mitigar la justicia del actor y a reparar a la víctima. Entonces se le entregarían esos recursos de la expropiación al Estado para que repare las víctimas. Pero se acaba el vínculo autor con víctima. Es decir, supongamos que a un paramilitar que haya afectado a una población, a 20 personas de un pobladito y haya ocasionado su desplazamiento y haya cometido toda clase de crímenes, no se le obliga a reparar a esas personas. Imagínense si hemos visto la corrupción que hay ahora con los recursos políticos, esa pobre gente de esa población no va a ser reparada como exige la justicia transicional, que el victimario repare a la víctima. Entonces el lazo entre el bien del que ilegítimamente lo tiene o que lo tiene, pero que tiene obligación de reparar a la víctima, no se da. Lo tiene que asumir el Estado. Y a ver, doctor Diego, dígame la verdad, ¿usted no le da mucha desconfianza que el Estado acabe reparando? Sí, no es cierto que la persona no va a reparar. Por el contrario, hay 3 modelos de reparación en la cuénteme. sí. Un primer modelo que tiene que ver con el modelo de reparación administrativa, que efectivamente va a hacer las reformas que en el marco del proceso de paz haga el Estado la ley 1448, es decir, para hacerla eficiente, ¿sí? Por otro lado, digamos, un modelo de reparación colectiva, ¿sí? Que efectivamente tendrán que hacerlo los grupos que comparezcan a la jurisdicción y digan yo estoy dispuesto a reparar, ¿sí? Y entiendo que hay importantes... A mis víctimas, no a las víctimas en abstracto. A mis víctimas, ¿sí? Y un tercer modelo de reparación que efectivamente lo que usted dice, que es la reparación individual, es decir, el que sea sancionado por la comisión de un delito, pues efectivamente la sanción involucra una serie de decisiones judiciales. El que secuestró al secuestrado, por ejemplo, lo tiene que reparar. Sí, o el que una persona de la FARC secuestró a un industrial colombiano que dejó de ganar y perdió. Ese mismo secuestrador que tiene una finca por allá en Caquetá, le paga a ese industrial sí, su reparación. O cambiemos el caso, el que produjo una desaparición sobre un integrante de la guerrilla, también eso se ha producido, claro. ¿Sí? Efectivamente tiene un deber de reparación. ¿Sí? Ahora, reparar, doctora Noemí, también es decir la verdad, y yo creo que eso es muy importante, y pagar algo de justicia. No, yo sí quería concluir diciendo que esta jurisdicción, como lo ha dicho el doctor Martínez, está hecha sobre la base de que aquí los culpables de todos los crímenes son los civiles y el Estado colombiano, y que las FARC han sido una especie de víctima dentro de lo que ellos llaman conflicto, cuando en realidad lo que ha habido aquí es una amenaza narcoterrorista de unos asesinos sistemáticos que se han dedicado a asesinar colombianos, campesinos, reclutar a los niños, violar a las mujeres. Y entonces van a construir una gran mentira a través de la jurisdicción de la paz, obligando unas confesiones a muchos agentes del Estado y a muchos civiles para poder legitimar el accionar político de las FARC, que no tiene ninguna presentación en un país que conoce lo que han hecho. Y yo sí veo que esto es un peligro para la democracia colombiana, no porque administre justicia, doctora Noemí, que es lo que quisiéramos todos los colombianos. Yo quisiera ver a los responsables de crímenes de lesa humanidad, no importa de qué filiación ni de qué sector, en la cárcel como se lo merecen, y no ocupando...
Guerrilleros, militares, policías o guerrilleros. O guerrilleros. Pero lo que vamos a tener es el resultado absolutamente contrario. Es la deslegitimación de las instituciones colombianas con los terroristas de las FARC apersonados del poder político. Yo creo que este es el inicio de una hora muy complicada moralmente para los colombianos y la destrucción, como lo decía, de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho. Porque esta jurisdicción está hecha por el gobierno más impopular y más corrupto de los últimos tiempos y uno de los grupos terroristas más sanguinarios del mundo. Y no tuvo en cuenta a la sociedad colombiana, que votó no en contra de estos acuerdos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Voy a volver a invitar a estas dos personas que representan posturas tan diferentes, pero de todas maneras la realidad de la justicia penal especial. Y creo que el debate que falta por darse en la Cámara debería contribuir a que todos estos temas de competencia y que no están de todo claros, pues sirvieran para saber en la sociedad colombiana cómo es que va a funcionar, porque hay muchos temas grises y oscuros que podrían desprestigiar totalmente el sistema de la JEP. Muchas gracias.